¿Querés estar informado en educación, música y actualidad? ¿Qué tenés que hacer los domingos a la tarde? Escuchá, si quieres aprender, enseña. Todos los domingos de 16 a 17 por FM Wilde 88.7. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Si Quieres Aprender Enseña, de hermosa tarde de domingo. Soleado nos habían dicho el Servicio Meteorológico Nacional. No sé a dónde habrá quedado el sol. Nuevamente está nublado y espero que en la semana nos dé una mejor semanita que la semana pasada con tantas lluvias. En la conducción, quien les habla, la licenciada Cintia Herlein. En la operación, Lucas. En la fotografía y edición, Pablo González. Estamos saliendo al aire por FM Wilde 88.7 del dial de la FM, pero también nos encontrás en la www.fmwilde.com. 13 de mayo, programa especial de educación sexual integral. Vamos por otra nueva edición del programa, escuchar el resumen de las noticias, un poco de música, mientras charlamos con nuestros invitados. Les cuento que hoy estoy muy bien acompañada por varias personas de la Escuela Secundaria 9 y ahora dentro de un ratito, luego de las noticias, les voy a presentar. El domingo pasado nos vino a acompañar la profesora de química Gladys Ruiz. Muy linda entrevista. Gladys, si nos estás escuchando, te mando un beso grande. Para dejarnos tus comentarios o salir al aire, pueden hacerlo al 4207-5454, 4207-5439 o mandarnos un WhatsApp durante la hora del programa al 116000-0708. Pasamos rápidamente a las noticias de la semana. FMI, el presidente Mauricio Macri anunció que el gobierno comenzó negociaciones a partir de un préstamo del Fondo Monetario Internacional de al menos 30 millones para morigenear la suba del dólar. Me parecía un poco excesivo la cifra, pero bueno, esa es la realidad. Un fenómeno global que impactó más fuerte en el país. Dólar. El dólar continúa su raid alcista y en la última jornada de la semana trepó 60 centavos para alcanzar un precio de 23,70 según el Banco Nacional de la Nación con respecto al cierre del jueves. De esta manera el dólar aumentó 1,40 durante lo que fue una de las semanas más críticas de la economía. Boca campeón, Boca igualó con Gimnasia en La Plata y se consagró bicampeón del fútbol argentino. Así Boca ganó su título número 33 a nivel local, tiene 18 internacionales. Tragedia de Once, la Cámara Federal de Casación revisó las condenas dictadas en el marco del juicio por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero del 2012, y decidió elevar de 6 a 8 años de prisión la pena al ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime. Emergencia tarifaria. La oposición logró darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto que suspende las subas en las tarifas de los servicios públicos. El proyecto abonado tuvo 133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones. Un respiro, el gobierno acordó mantener el precio de la nafta hasta finales de junio. Esto ha sido el resumen de las noticias. Y ahora, para introducir al tema de hoy, que nos convoca, yo he traído unas frases de algunos diarios que nos van a disparar para hablar el tema de hoy. Por ejemplo, un artículo del Clarín dice: la mayoría de las mujeres no accede a métodos anticonceptivos. Esto es una nota del 24 de abril del 2018. La directora de la Fundación Save the Children, María Josefina Menéndez, agregó que la política de difusión de métodos anticonceptivos y formas de protección no alcanzan los gobiernos de Latinoamérica. Los anticonceptivos son mucho más aceptados de lo que uno cree cuando hay programas que los difunden. En un artículo de Big Bang, una noticia de julio de 2017, dice: sin información o sin miedo. ¿Por qué cada vez se usa menos el preservativo? ¿Es el fin del tabú del HIV? Cada vez son menos las personas que las utilizan por protección. Según los datos de 30.000 argentinos que se hicieron un test de HIV durante el 2016, el 96% de los contagios del virus se ocasionaron por no usar preservativos. Este dato es la proporción histórica más alta y, según especulan los especialistas, se debe a que se perdió el miedo al HIV. Los jóvenes no solo no tienen incorporadas las conductas, como tampoco en el grupo de los adultos mayores. Nada, sin embargo, reemplaza el preservativo. Entre los jóvenes que no usan el preservativo existen dos problemas. No miden la dimensión del riesgo que corren
y tienden a tener una limitada información de cómo usarlo correctamente. Por ejemplo, ¿no? Dejar el preservativo al rayo del sol en las mochilas o en los bolsillos traseros del pantalón por varios días, colocarlo justo antes de eyacular, probarlo a ver si está pinchado, llenarlo de agua, no quitarle el aire de la punta una vez colocado, con lo cual corre el riesgo de rotura. Son algunas de las incógnitas que el uso del preservativo tienen sobre los adolescentes. Por ejemplo, otro artículo de La Nación del mes 9 de 2017 dice: 306 adolescentes se convierten en madres cada día. El 70% de ellas no querían ser madres aún, lo que se traduce que 76.200 gestaciones fueron no planificadas y que se podrían prevenir con educación sexual integral. El embarazo adolescente es un problema en la Argentina, dicen los especialistas. Otro diario, El Tribuno, por ejemplo, no se dicta en todas las escuelas educación sexual. Los adolescentes deben tener herramientas de empoderamiento y esto se da solamente con la educación sexual integral. El 80% de los casos de mortalidad de adolescentes de embarazadas son evitables. Por ejemplo, en el medio El Diario, un artículo del mes de noviembre de 2017 dice: cada día alrededor de 300 adolescentes se convierten en madres en Argentina. El 69% de adolescentes madres de entre 15 y 19 años no planeó su embarazo. Formar ciudadanos que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos requiere que toda la comunidad educativa se sensibilice y se comprometa a implementar la ESI. Pero sobre todo es necesario que el Estado garantice ese derecho destinando los recursos necesarios y que todos exijamos que se cumplan esas leyes. Bueno, con esto los introduzco y voy a presentar a mis invitadas. Bienvenidas las profesoras, y tengo aquí dos alumnas muy contentas de que se hayan tomado la molestia de estar aquí. Bienvenida Liliana Ibarra, Romina Logarzo, Adriana Mercato y Fernanda Barbato. ¿Y las dos alumnas? Catalina Sainz y Mayra Sucra. Bueno, la verdad que es un honor que estén aquí y venimos a hablar de nuestro tema de hoy que nos convocan: educación sexual integral. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Qué me tienen que comentar de todo esto que les tiré? Yo estaba escuchando un poco sobre los anticonceptivos y pensaba, como siempre, todo el peso cae sobre la mujer. Las pastillas, el DIU, y sería bueno también visibilizar que los hombres también podrían tomar iniciativa en ese campo, como la vasectomía o otras cosas. Me pareció importante destacar eso, escuchándote. Muy bien, muy bien. También el hecho de que, ¿no es cierto?, cuando una pareja es estable y cuando planifican una familia. Ahora, nosotros hemos realizado como unas encuestas, y yo acá, aclaro, estamos haciendo un proyecto institucional en la escuela secundaria número 9 de Avellaneda, en donde, nos hemos tomado muy en serio todas estas cifras. Y a partir del debate del aborto en Cámara de Diputados, tuvimos que investigar, para no hablar en aire que los alumnos, porque esto surgió a partir de un planteamiento o curiosidad de los alumnos para saber qué pensábamos los profesores acerca del aborto. Para no poder hablar en aire, nosotros tuvimos que averiguar, y no solamente surgió esto que me decís vos, sino también en el que, por ejemplo, las chicas le delegan el cuidado del cuerpo al hombre. Esto de que durante muchos años la mujer estuvo relegada en el papel, del tomar la iniciativa en muchos ámbitos de la vida social, también en el papel de la sexualidad también, ¿no es cierto? Es como que preservativos ellas no quieren tener tampoco encima cuando se van a bailar, ¿no? Que le delegan la responsabilidad al hombre solamente, y un montón de cuestiones que tuvimos que hacer y investigar durante la escuela para saber en dónde teníamos que apuntar, y surgieron datos que realmente nos alarmaron. Aquí tenemos a la vicedirectora Liliana Ibarra. ¿Qué te parece a vos de que en la escuela se esté trabajando este tema? Bueno, a buena hora, en verdad, teniendo en cuenta que es una ley que se sancionó en el año 2006 a nivel nacional, y los documentos curriculares se dieron a partir del año 2008. El tema es, si realmente se está trabajando con educación sexual integral. Según los datos dados por el Ministerio de Educación de la Nación, cuando en las evaluaciones Aprender a los alumnos de la provincia de Buenos Aires se les preguntó
qué otras demandas o necesidades como alumnos se ven en la escuela, y el 78% de los alumnos en la provincia de Buenos Aires respondió la falta de información respecto a la educación sexual, estando al tanto los chicos que es una ley. Ujú. El tema también pasa por si los docentes estamos preparados para abordar determinados lineamientos curriculares que aparecen. Bien. La educación sexual integral, para quien nos está escuchando, que es la ley 26.150, ¿no es cierto, Romina? Correcto. Se refiere a que no solamente la sexualidad se refiere a los aspectos o tocan los aspectos biológicos, sino también que abarcan varias dimensiones que no eran tomadas. Ahora, cuando nosotros nos obligan a atravesar todas las materias con el tema de educación sexual integral, nos ha pasado o escuchar yo opiniones de compañeros que nos decían, no estamos preparados. ¿Con qué material yo, profesora de matemática, les puedo dar? Tengo que capacitarme, recabar información, y ellos sentían como que había una deficiencia en ese sentido, en el Estado como que nos han tirado la responsabilidad y bueno, arréglense. Por un lado tienen razón, tal vez estructuralmente está como mal organizado, porque nos dijeron, bueno, tenemos que dar educación sexual integral y cada uno se lo tiene que estructurar o armarse desde su mirada, ¿no es cierto?, con su preparación. Uh-huh. ¿Vos qué opinás, Fernanda? Bueno, sí, pasó eso. Entonces, lo que algunas veces pensamos es trabajar desde la disciplina que damos, cómo poder retomar alguna temática relacionada con la educación sexual. Por ejemplo, en literatura a veces nos resulta más fácil por ahí en los cuentos analizar el rol de la mujer. Claro. Y ver cómo fue evolucionando. Incluso este año estamos en quinto trabajando con 2 cuentos de Borges. Sí. Uno es La intrusa, donde ahí la mujer es un objeto para los hermanos que la poseen y bueno, la terminan matando porque los dos se enamoran de ella pero no la quieren compartir. Y bueno, dispararon un montón de temas impresionantes sobre la mujer. Ella no tenía opinión, era un objeto, tal cual, era un objeto sexual para estos 2 hermanos y aceptaba las condiciones que los hermanos le daban. Qué lindo abordaje, ¿no es cierto? Desde la literatura poder engancharlos a los chicos con cuentos. Bueno, es otra de las dimensiones que la gente no sabe que existe, ¿no es cierto? El tema del abuso, de la violencia de género. Y nosotros, con los alumnos de sexto año, nosotros trabajamos en metodología de la investigación, en la materia proyecto de investigación en ciencias sociales. Sí. Y dentro de las ideas, de propuestas para trabajar sus temas de proyecto, ha surgido la sexualidad o la educación sexual integral como una prioridad, ¿no? Sobre todo para poder transmitir algo de estos conceptos a compañeros de la misma escuela. Uh-huh. Y para conocer un poco más. Nosotros trabajamos desde la idea de la sexualidad, no como un aspecto biológico, sino como el bienestar general de la persona. Y en este punto nos enfocamos no solo en la idea de lo biológico versus lo genital versus los aspectos psicológicos, sociales y hasta éticos, ¿no? de la sexualidad. Y empezamos a trabajar el conocimiento cotidiano, ¿no? Los mitos y las creencias. Las chicas venían como un poco interesadas en estas temáticas. Claro, que fue lo que se habló en el curso, el debate que se hizo, de que muchos chicos, compañeros, no tenían idea de los mitos que vos decís. O sea, ¿cómo puedes creer algo así si... Claro, el desconocimiento de los cuerpos por parte del hombre, de la mujer y la mujer del hombre. Uh-huh, es interesante. Y sí, un desconocimiento sobre el otro. Claro, a mí me parece que tal vez desmitificando mitos es esencial para poder manejar conocimientos fehacientes y saber hacia dónde tenemos que apuntar nosotros los docentes y sabiendo que están necesitando educación sexual integral. Que no se suelen dar en todos los años, porque muchas veces nos sentimos como perdidos. Yo me he puesto firmemente junto con estos profesores, que además, de paso dicho vamos a participar de un concurso que se llama Maestros Argentinos 2018, y bueno, hemos tomado la responsabilidad, nos hemos tomado muy en serio estas cuestiones y estas cifras que aparecen en los medios de comunicación, y es una realidad que nos preocupa. Así que con los chicos, bueno, hemos primero
y nuestros compañeros en los 3 turnos de la escuela secundaria han colaborado en recabar información a través de encuestas, en donde ha surgido, por ejemplo, un alto nivel de desconocimiento de partes del propio cuerpo, con lo cual esto arrastra, ¿no es cierto?, desde la primaria, tal vez, ¿no es cierto?, también porque es como una cadena, ¿no es cierto?, de que se van arrastrando a través de los años y llegan al secundario con poco nivel o sin conocimiento del propio cuerpo. Yo, soy profesora de Ciencias Naturales y Biología. Por mi parte, en la escuela vengo trabajando a través de ferias de ciencias, más que nada, no tanto como ahora que estamos hace 2 años trabajando a través de talleres en la escuela y nos abrimos más a la comunidad. Estuvimos trabajando en Feria de Ciencias del año 2012 con un proyecto de embarazo adolescente primero y después con un proyecto de educación sexual integral, que yo lo trabajé más que nada con el grupo de alumnos que tenía. Yo trabajo en secundaria básica, o sea, con alumnos de primero, segundo y tercer año. Y la curiosidad que tienen es impresionante, las ganas que tienen de aprender, nos piden a gritos información. Sí, ¿no? Se ve que, por también encuestas anteriores y también por estas que estuvimos haciendo ahora, nos dimos cuenta que la mayoría de los chicos confían mucho en amigos que ya hayan iniciado relaciones sexuales, se creen que ellos tienen todo el conocimiento sobre el tema. Entonces por ahí les preguntan, porque le dan miedos, según, charlas previas que hemos tenido. Ellos tienen miedo, a veces de hablar con la familia, no miedo, vergüenza, diría yo. Claro. Como que sienten más tranquilidad de hablar con una persona de su edad que ya haya iniciado relaciones sexuales que de un adulto que por ahí tiene más información, confían más en la palabra de un amigo. Entonces muchas veces esos chicos que ya iniciaron relaciones sexuales no tienen información en realidad. O creen que la tienen. Creen que la tienen. O sea, ellos han iniciado la relación sexual, pero no tienen mucho conocimiento del tema. Entonces por ahí transmiten esa información que tienen a sus amigos. Ha pasado casos de chicas que han tomado pastillas anticonceptivas porque las amigas tomaban pastillas anticonceptivas. O sea, no, hasta ese límite llegamos, claro. Y que no había mucha información por parte de un adulto por el responsable. Nosotros tomamos esa parte, o sea, somos los responsables de transmitir esa información en la escuela, lo venimos trabajando ya del año 2012 y más ahora con estos proyectos y estos talleres que estamos abriendo en la comunidad, donde integramos todas las áreas. Bien. ¿Sí? Donde, estaban escuchando recién, cada uno desde su área ha aportado algo a este proyecto. Que en la muestra anual que hicimos, creo que el año pasado, el anterior hicimos un juego, un preguntado que era sobre mitos y verdades de la sexualidad. De la sexualidad. Y ahí salieron cosas muy interesantes también, cosas que ellos tampoco sabían. Es verdad. Bueno, nosotros a través de la Feria de Ciencias salió un juego de mesa. Claro. También, que fue muy interesante y te das cuenta de que hay chicos que también les interesa aprender, pero al mismo tiempo como que no... Y mediante los juegos está bueno porque es un lindo plan para aprender, ¿no es cierto? Obvio. Sí. Así que, y esto de agregar las TICs, ¿sí? En la difusión. Sí, las tecnologías de información y comunicación. Eso, que antes no contábamos con esta herramienta. No. Entonces, ¿cómo no poder aprovechar esto, ¿no es cierto?, de los canales de comunicación y que la escuela también tiene que fomentar esto que es tan importante en salud sexual? Las chicas de sexto del turno tarde que se están sumando ahora, sí. Leticia y Juliana. ¿Nos dicen los nombres? Leticia y Juliana. Ellas surgió a partir de un pequeño video, no sé si quieren contar ustedes, pero un pequeño video donde veíamos a unas trabajadoras sexuales, unas travestis, como ellos comentaban, que las habían dejado... no habían estado con un señor y las habían dejado en un cerro. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso o estaban... No, yo no lo habían llevado a trabajar, pero la idea era empezar a pensar las identidades sexuales y cuáles son los riesgos de tener sexo sin protección y pensábamos como estos pequeños videos, estas pequeñas cosas que circulan en Facebook y se hacen muy masivas, sí. Nosotros a veces lo tomábamos como algo gracioso, como algo solo para reírnos en el momento y cómo de ahí podían disparar muchísimas situaciones de la vida cotidiana que tenían que ver con el cuidado del propio cuerpo y qué pasaba cuando salían, tomaban y estaban en contacto con el otro. Sí. Por ejemplo, había muchas chicas que no sabían que por tener la primera vez
podían quedar embarazadas sin protección. Claro. Y sí podés quedar embarazada. Y eso había chicas que no lo sabían. Es uno de los Parte de mitos los que hay mitos. que- Sí, que- así que- hay un montón de mitos mitos, es como eso. el Es como de sacarla y acabar afuera, Sí, o claro. tantas cosas así por decir, pero te podría poner 1000 ejemplos que me han llegado, pero gracias a mi mamá siempre así como me dice señorita, siempre estuvo ahí. Eso también, algo que quería comentar, que también no solo es la culpa de no informarse. Sí, que la o- educación sexual tiene mucho que ver con los padres y que también debería Obvio, estar en el hogar involucrarse, el presente, querer más involucrarse. allá de los profesores. Claro, Claro. obvio, como padre, ¿entendés? Ese- Eso yo lo veo como medio complicado en algunos padres que Y son cerrados. dentro de las encuestas hemos sacado como conclusión que hay muy poco contacto con las familias de temas sexuales. Y como decía Romina, estoy acá también entra en juego la psicología, es que el grupo de pares es más importante en esta edad, con lo cual tiene más confianza de hablar de temas sexuales con sus amigos. Y la familia, bueno, acá está como relegada. La escuela tiene que como hacer el papel de la familia, ¿no es cierto? De estar asesorándolos desde el primer año hasta el último año. Nosotros al principio habíamos dicho, bueno, los chicos de primero van a estar más desinformados que los del ciclo superior. Sin embargo, en las encuestas resultó que tienen el mismo nivel, parejo, en cuanto a conocimiento. Y abajo queremos educación sexual integral. En varias de las encuestas han puesto abajo, necesitamos educación sexual integral. Y bueno, no es algo que nosotros tenemos que dar la espalda, sino escuchar las necesidades, las demandas de los chicos. ¿Y qué les parece a ustedes? Que nosotros nos pongamos las pilas, o sea, trabajando con equipo, además de ser muy motivante. No sé si a ustedes Sí, les gusta. Es muy motivante. A mí realmente, así como la profesora fue al curso y dio la charla y hablamos, me interesó, Ujú. sacando que ya, o sea, yo tengo mucha confianza con mi mamá, que gracias a Dios la tengo, Ujú. así como todo, me empecé a ser activa Es una- sexualmente. Aparte, es una ventaja porque no todos Obvio, tienen sí, ese gracias apoyo. a Dios, Ujú. claro, por eso lo digo. Me llevó al ginecólogo y así automáticamente, bueno, las cosas son así y vamos a prevenir tales y tales cosas. Ujú. Así que yo sería una de las pocas chicas que mi mamá me daba un preservativo y yo salía. Y se nota, ¿no es cierto? Cuando la madre está presente ahí, Claro que sí, porque obvio. tiene la autoestima bien firme. Pero de todas formas, nosotros los profesores también sentimos que tenemos no solamente la responsabilidad, también una oportunidad, porque cuando uno dispara determinados temas, esto se hace eco, ¿no? Se hace eco a nivel familiar, a nivel preguntas. Si el tema no lo empezamos a abrir desde la escuela, muchas veces no se toca. llega ni siquiera a representar una duda. ¿no? En las escuelas generalmente lo que yo veo, no voy a decir en todas las escuelas que trabajo, pero toman educación sexual una vez al año mediante una feria de educación sexual que implica hacer una lámina para hablar del tema y ahí lo dan por hecho. Es como que se repite esto en todas las escuelas. Y Hay desde el muy punto de pocas vista escuelas biológico, donde- nada- claro. nada más. Exacto. Y hay muy pocas escuelas donde, como la secundaria 9, ¿no? que trabajan de esta manera. Y eso hay que recalcarlo porque en realidad es así. No, hay muchos colegios Cintia donde no. y Romina, bueno, y profes, alumnos todos, en verdad esta es la diferencia con el paradigma anterior que teníamos, ¿no? El paradigma de educación anterior en nuestro país, donde marcaba específicamente esto, lo que vos decís, Romina, la descripción de la genitalidad masculina y femenina, ¿sí? La famosa puericultura y los primeros cuidados del recién nacido, y es más, hasta recuerdo los modelos para trabajar en las ciencias naturales, en anatomía, biología, que sí estaban el aparato genital femenino y no así el masculino. Eso era tabú. Con el nuevo paradigma, a partir de la ley y en donde se marca al alumno, al estudiante, como un sujeto de derecho, bueno, el alumno tiene el derecho a saber, entre tantas cosas, acerca de su cuerpo, el cuidado de su cuerpo, la relación con las otras personas, el amar, el querer, el sentir, no tener miedo de todas esas circunstancias por las que el joven, el adolescente va atravesando hasta formarse en adulto. Y para eso, bueno, está la familia primero, en caso que la familia no sepa, no pueda, no quiera, sabe que está la escuela para dar información veraz y concreta y científica al respecto. Es un lindo puente y una linda relación
un acercamiento en la brecha familias-escuelas, ¿no es cierto? Que sentir que, bueno, están depositando la confianza de un tema, ¿no?, tan importante en las vidas de ellos, que es, por otra parte, la sexualidad constitutiva, ¿no es cierto?, en el ser humano. Y nos sentimos como también nosotros fortalecidos en ese aspecto, acercar la brecha, la distancia que hay con las familias, y es algo que, bueno, nos motivó a pensar que muchos adolescentes se están enganchando en el tema y nos están apoyando a difundirlo en todos los niveles, en los 3 cursos. Bueno, espero que... Nosotros, sí. Nosotros lo que pensamos a partir de ahí con los alumnos de 6º año, sí, es justamente la idea de que lo sexual no quede atrapado en la idea de lo biológico, porque ellos mismos habían tenido, por ejemplo, ellos me comentaban que su charla de 6º grado de primaria aparecía como la charla donde les demostraban, ¿no?, que era la menstruación, esta separación. No sé si lo quieren comentar un poquito ustedes. Sí, bueno, a mí me pasó de que, por ejemplo, con mi mamá, yo no hablaba tanto de esto, no es que me decía, bueno, vas a pasar cambios, o cuando quieras hablar de eso, no hablábamos de eso. Y yo cuando hablé con la profe me enteré de muchas cosas que antes no tenía conocimiento. Por ejemplo, me enteré que cuando supuestamente le dicen quitar la virginidad, no te quitan la virginidad porque no te rompen el himen, ¿no? No te rompen el himen, sino que el himen está cerrado, pero cuando pasa ese acto, sino que se abre más, y ese puede ser el dolor que llegan a sentir muchas mujeres. Eso yo no lo sabía y me pareció... O que muchas veces el himen se rompen haciendo ejercicio o en otras actividades. Claro. Entonces un montón de, de cosas que hay que desmitificar y que está muy bien, y que muchas veces, o sea, ¿cómo acercarse a tu madre para decirle, mami, te tengo que contar algo? Claro, Y me muero de vergüenza. Esos temas, pero claro, con un cierto punto, no me decían todo, o tal vez porque tampoco sabe todo. Claro. Y en la escuela, en muchos casos está bueno que se hable del tema, porque en la escuela un profesor sí te puede explicar todos estos temas y abarcar todo, digamos, no solamente cómo piensa uno o cómo te tenés que cuidar, claro, que siempre si va a una madre que tal vez no sabe tanto, tiene un límite. Claro. No es... Perdón que te interrumpa. Aparte de esto que dice esta alumna, en la escuela las dudas de todos, o sea, de cada uno, es la duda de todos. Entonces se empiezan a preguntar todos, y entre todos se empiezan a aprender todas las preguntas de cada uno, o sea que es muy rico el aprendizaje dentro del aula. Eso es muy importante también. Aparte, nosotros hemos utilizado, y que también lo vamos a implementar este año, la película Preciosa, en donde, se dan tantos aspectos allí, ¿no es cierto?, de violencia de género, de violencia en los hogares, el tema del abuso, de embarazo adolescente, del tema de género también, ¿no?, porque la señorita que aquí, ¿no es cierto?, le hace cambiar la vida, también es homosexual, y un montón de conceptos que nosotros tenemos que ya empezar a tomarlos como naturales, donde ya también esta diferenciación sexual binaria, femenino, masculino, se va rompiendo a través del tiempo, porque ya no existe lo rosa y lo celeste, sino que hay puntos en el medio. Justamente hablábamos de que cuando uno puede romper con la idea de la sexualidad como biológica, puede empezar a pensar que la identidad sexual se construye. Claro. Entonces, si hay una construcción, ya no tenemos al hombre y la mujer, sino que tenemos toda una gama de otras posiciones, y que todas son válidas, porque claro que nadie, hablábamos de los prejuicios, y que nadie puede venir a cuestionar tu elección sexual, que de hecho, como lo decíamos con los chicos, no es una elección, sino que es algo que se siente y que se manifiesta. Y la identidad construida es la identidad que uno tiene que tener derecho a llevar por la vida con la cabeza bien alta. Claro. Y esto es algo que los chicos me parece que me hicieron sentir muy cómoda cuando pudimos trabajar esto, porque lo tenían como más trabajado que nosotros, que los adultos. Claro, eso iba a decir, aparte es muy buena una profesora como vos con esa mentalidad, siendo que hay tantos adultos que no piensan así, que son más cerrados de mente, si es azul o es rosa. Y bueno, es importante también que haya profesores así, claro, me parece. Qué lindo. Cuanto más sepamos del tema, mejor podemos enseñar también a los chicos, ¿no? Y a de las poder generaciones compartirlo que conmigo es lindo también. Es muy lindo. Los voy a dejar descansar un ratito. La verdad es que hermoso todo esto que se presentan dentro de la educación sexual integral, que nosotros antes teníamos como muy limitado, ¿no es cierto? Pasamos a la lectura de las efemérides.
Hoy 13 de mayo, un 13 de mayo, pero de 1788, nace en Mendoza el coronel José Aldao, hermano del fraile general José Félix Aldao. Perteneció al ejército de los Andes y participó en importantes campañas en la lucha por la independencia. Actuó luego en su provincia natal, alistándose a las huestes de su hermano. Murió el 11 de junio de 1830. En 1830 también, Ecuador se separa de la Gran Colombia y se constituye como Estado independiente. En 1846, Estados Unidos declara la guerra a la República de México. La guerra concluirá el 2 de febrero de 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México cedía la mitad de su territorio: Texas, California, Nevada, Nuevo México, Arizona, Utah y otras regiones. Estados Unidos se comprometía a pagar como resarcimiento $15 millones. En 1854 nace en San Justo, Buenos Aires, el poeta Pedro Bonifacio Palacios, seudónimo de Almafuerte. Desde los 16 años se dedicó a la enseñanza. Enseñó en Mercedes, Chacabuco, Salto, Trenquelauquen, dirigió y redactó diarios. Murió en La Plata el 28 de febrero de 1917. En 1888 se abolió la esclavitud en Brasil. En 1934 muere en Buenos Aires el naturalista y político Ángel Gallardo. Fue descubridor de la visión cariocinética de la célula. Fue director del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, presidente del Consejo Nacional de Educación, rector de la Universidad de Buenos Aires y ministro de Relaciones Exteriores de Marcelo T. de Alvear. Había nacido en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1867. En 1931, también el Papa Juan Pablo II fue víctima de un atentado en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El terrorista turco Ali Medhen Adka disparó una arma que hirió al Papa en el vientre y la mano izquierda. El 13 de marzo, pero de 1950, en el circuito de Silverstone, Reino Unido, se realiza la primera carrera de Fórmula 1 y por último el 13 de mayo se celebra también en todo el mundo la fiesta de la Virgen de Fátima en memoria de su primera aparición en las colinas de Cova de Iria, Portugal, en 1917. Con respecto a las efemérides musicales, un 10 de mayo de 1960 nace en Dublín, Irlanda, bajo el nombre de Paul David Hewson. Es conocido por su nombre artístico Bono. Es líder y vocalista del grupo rock U2 y artista político, apoyando causas humanitarias, defensor de los derechos humanos en todo el mundo, lo que le ha valido 2 nominaciones consecutivas al Premio Nobel de la Paz en el 2005 y en el 2006. Hoy escucharemos Sweetest Thing, la cosa más dulce. Vamos, Lucas. Bueno, estamos aquí en el aire y bueno, detrás de cámara, digamos, ¿no? En el corte nosotros seguimos charlando un poquito. Muy lindos los halagos que te han hecho, Adrianita, y como verán, bueno, el tema da para seguir hablando un montón. De métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? Han surgido, hay nuevos métodos nuevos, los chicos están enterados de todos, ¿no? ¿Qué te parece vos, Romina? No, en realidad sí, los chicos nombran algunos métodos, pero sí, tampoco saben cómo utilizarlo, ni siquiera a veces el preservativo, saben cómo colocarlo correctamente. ¿Qué tal retirarle el aire que si claro, no se puede? Como explicabas vos muy bien, hace un ratito, el hecho de guardarlos mucho tiempo, no fijarse la fecha, tiene una fecha de vencimiento, de pasárselo de mano en mano, no se sabe de dónde salió ese preservativo, de darles vergüenza a las chicas mismas comprar preservativos. Sí. Es algo que hay que desmitificar, ¿no es cierto? La vergüenza y tomarlo como algo natural. Sí. Me quedé con lo que vos dijiste antes sobre el cuerpo, ¿no? De cuidarse. Las chicas tienen, por ahora está bueno porque hay muchas chicas que se cuidan y ellas son las que dicen, bueno, no, toma la iniciativa. Es mi cuerpo, claro, y yo decido sobre él. Pero pasa que hay muchas chicas que dicen, no, porque a mi novio no le gusta usar preservativo, a mi novio no le gusta esto, y como que delegan toda la responsabilidad en la mujer, ¿no? En que, bueno, vos te tenés que cuidar, vos tenés la culpa si después pasa esto. Y yo escucho mucho esto de la pastilla del día después, que no sé si todas las chicas saben bien cuál es el funcionamiento de eso. Y el riesgo. Porque el riesgo que tiene, qué pasa después con el periodo, ¿no? Bueno, se retrasa. No sé. Eso iba a explicar justo. Como dice ella, yo creo que saben que hay métodos, pero por ahí no hay falta de información, claro, de cómo utilizarlo. No es suficiente. ¿Cuáles son? Ese es un tema muy interesante, porque es un tema que siempre sale. Es un tema que las chicas dicen, total, yo no me cuido si me puedo tomar la pastilla el día después.
como si fuera un caramelo. Claro. Las pastillas de Diospor no se pueden tomar más que 2 por año, primero. Es una pastilla que hace que el ciclo menstrual tenga una irregularidad. Es un método que en realidad debe tomarse hasta las 72 horas después de tener relaciones sexuales. Después ya no va a ser efectiva. Claro. Se llama anticonceptivo, supuestamente hay una discusión entre qué es anticoncepción, ¿no? Si fue antes o después, bueno, eso es otro debate aparte. O sea que hay que tomar inmediatamente, si no, no tiene... Hasta las 72 horas. El tema es que interrumpe la ovulación, ¿sí? Hace que el óvulo no salga para poder ser fecundado. Y si es fecundado, hace que la capa del óvulo se engrose para que el espermatozoide no pueda penetre, ingresar. claro. Y no haya fertilización. Bien. Y puede ocasionar un montón de efectos secundarios. Si se toma mal, si se toma más de la cuenta, puede traer trastornos. No puede decir, me tomo uno por las dudas, uno más por las dudas. No. No es tomarla en una ocasión que uno cree que corre el riesgo de quedar embarazada y al mes siguiente le pasa lo mismo y dice, bueno, me tomo otra. Y así usarla como algo frecuente cada vez que pienso que corro riesgo de quedar embarazada. Método de emergencia. Claro. Se toma en caso de que uno no quiso cuidar, o sea, se quiso cuidar, pero por alguna razón falló el preservativo, se rompió y accidentalmente se dio cuenta de que, bueno, corrió el riesgo, es un método de emergencia, justamente se toma por emergencia. Pero se están olvidando de las enfermedades de transmisión sexual. El preservativo es fundamental para el... Y no existe un método más efectivo. Claro, que pasa verdad, que hoy en día están muy Cintia, pendientes hacia donde creo que está más la preocupación es el hecho de no quedar embarazada que en el hecho de poder contraer o contagiar una enfermedad de transmisión sexual. Por eso, cuando en la escuela organizamos los talleres, las charlas que no son fragmentados, sino que toda una organización y en donde se complejiza la información y el trabajo con los alumnos, focalizamos hacia una educación sexual y hacia una sexualidad responsable. Responsable. Ahí nosotros tenemos el foco desde la institución. Y todos, bueno, los docentes también, por supuesto. Cuanto más información ellos tengan, tal vez mejores decisiones tomarán y se notará en las decisiones que van a tomar y que ellos tengan la posibilidad también de planificar su vida con una calidad de vida diferente a la que te la da un hijo a esta edad. Planificarla más que nada. Claro, o sea que no es que nosotros decimos tener un hijo es lo peor que te puede pasar, no, es maravilloso, pero a una edad determinada. Claro. Que ellos tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente e incluso esperar el momento adecuado de madurez psicológica para tener los conocimientos que tienen que tener para cuidarlos, para cuidarse a sí mismos también. Claro, que disfruten de la adolescencia. seguros. Que terminen la escuela. Es sexo. Hay que disfrutarlo. No hay que tenerle miedo. Muy importante, Romina, la terminalidad. Este año tenemos tías y tíos en la escuela, y lo más importante fue el hecho de que el seguimiento que se le hizo a la alumna, y esto de que siguieran y terminaran su escuela secundaria. De hecho, qué importante que se le dé la oportunidad de terminar. El apoyo que le da el colegio. A ver, no solo esto, no es que se le damos la oportunidad, sino que La apoyan. la apoyamos, la acompañamos en toda su trayectoria educativa, para que no esté más fragmentada aún. Entonces va el acompañamiento, el asesoramiento, la predisposición de los docentes también, preparando actividades que pudo realizar esta alumna durante la licencia, ¿sí? Su ausentismo por maternidad, y además el trabajo que estamos haciendo ahora para dar información respecto a los cuidados del bebé, que si bien los puede tener y los tiene en el hospital donde ella tuvo el bebito, pero bueno, es mucho más, digamos, más familiar. Nosotros en la escuela también tenemos un proyecto de lactancia materna. Sí. Con ese proyecto qué importante, muy lindo proyecto. Podemos enseñarles a las mamás, adolescentes, que la lactancia materna es lo mejor que le puede dar a su bebé. Todo lo que provee la leche materna, que le sirve hasta la adolescencia de ese bebé, que hay que darle hasta los 6 meses de vida sí o sí.
En realidad, bueno, hay mamás que a veces no pueden, la mayoría dice que no tienen leche, bueno, hay muchos tabúes también en el medio. Se sabe que solo el 2% tienen la capacidad de amamantar, el resto sí, que la leche sale por succión, que hay que insistir aunque duela. Bueno, y todo eso también sirve. Qué lindo proyecto. Lo ideal sería que nuestras alumnas no llegaran a implementarlo, sino más adelante, pero es muy lindo que lo sepan a la hora que sean madres. ¿no es cierto? Nosotros pensábamos en la idea de que no solamente íbamos a brindar con estos talleres, no era información, porque información a veces está disponible, bien, mal, ellos pueden sacarse dudas, pero que sepan que ellos tienen el derecho, ¿no? Que la ley lo que habla es de derecho a una sexualidad reproductiva acompañada, ¿no? ¿Cuáles son estos derechos? Nosotros los trabajábamos así, porque si el adolescente sabe que puede solicitar esto y que el otro tiene la obligación de aportárselo, entonces se va a acercar a la escuela a pedirlo y a decir tengo dudas sobre esto y es mi derecho que ustedes puedan ofrecerme alguna información. Claro. Y además algo fehaciente, ¿no? ¿A qué lugares se puede dirigir un adolescente a solicitar pastillas anticonceptivas? Claro. Pero decirlo, ¿no? Decirlo con fechas, con horarios y con direcciones. Esto también, ¿no? Que es un derecho del adolescente y que nosotros tenemos la oportunidad de ofrecerlo, es maravilloso. Sí, ¿no? Sí. De ofrecerlo y de acompañar a las familias. Los espacios de reflexión que les damos para que nos pregunten, ya el hecho de que decir, bueno, ¿qué opinan? Es muchas veces, bueno, algo que no se logra siempre, ¿no? Que es parar un ratito en nuestra materia. Exacto. ¿No es cierto? No, es que a veces uno puede organizar talleres institucionales con tal fecha, con tal profesional, pero a veces vos estás en la clase tenés que interrumpir, y surgen cosas y vos tenés que, como el tema del aborto, bueno, que ahora están ahí, que todos quieren saber qué opinamos nosotros sobre eso. La profesora siempre referencia de los chicos. Sí, ellos quieren saber. ¿Y usted qué opina? Discutimos por este tema porque hay personas que tal vez no lo entienden tanto. Y bueno, y siempre pasa que nos peleamos en la hora de ella o discutimos porque hay personas que en sí no lo quieren entender o no buscan la información que se necesita como para opinar y que para poder debatir. Ni siquiera los adultos se ponen de acuerdo y en Cámara de Diputados siguen postulándose de un lado y del otro y como decía, ¿no es cierto? Uno de los filósofos, esto lo aportó Isabel Santoro, Darío Strasser o algo así, que nos decía, ¿no es cierto? Que es muy difícil ponernos de acuerdo en necesidades sanitarias, que no es, entramos en una metafísica, no se llega nunca a una solución, que es en una cuestión política, y imagínate en los adolescentes, ¿no es cierto? Que es muy difícil. Nosotros en las encuestas también hemos preguntado indirectamente, gracias a que, pues si no, yo preguntaba de golpe, hay que preguntar tercerizando la pregunta porque si no es muy brusca, y los varones están más a favor que las chicas. Es decir, que ellos aconsejarían que tengan el bebé y los varones estuvieron no tan de acuerdo en eso. Es como dato, ¿no es cierto?, dentro de la escuela secundaria, sí, para trabajar. La reflexión sobre el tema. El tema, a ver, yo creo que también pasa, estoy convencida que pasa, supera la situación de aborto sí, aborto no, sino que es una política de Estado y obviamente en las instituciones educativas y de salud pública, tomar conciencia a la juventud, ¿sí?, de esta sexualidad responsable. Yo sigo insistiendo en eso, ¿sí? No es, a ver, ¿me embarazo, aborto, sí o no? Bueno, a ver, ¿por qué me embaracé? ¿Qué no hice? ¿Qué pasó? ¿En qué no me cuidé? ¿No se cuidó? Claro. ¿La tengo la información? ¿No la tengo? ¿A dónde puedo recurrir? Es la planificación familiar y de la propia vida. En uno de los artículos decían que esto sucede muchas veces porque antes de bailar los chicos se juntan y toman en exceso. Y me acordaba de uno de tus proyectos, de la jarra loca. O sea, entonces están más desinhibidos, entonces es como que la responsabilidad queda de lado y se olvidan de todo, y tanto las chicas como los chicos. Era uno de los factores de ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto de las cifras tan elevadas? Y bueno, las culturas van cambiando, los encuentros van cambiando, esos recién se juntan. Las formas de contacto van cambiando. Las formas de contacto van cambiando.
la tecnología se mete en la vida de todos y también va cambiando y tal vez se reúnen con gente que jamás se han visto previamente físicamente y también va cambiando. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ese cambio también, ¿no es cierto? Esto da para hablar mucho más y ahora voy a pasar al segundo tema, si ustedes me lo permiten. Pasamos a leer la segunda efeméride. Steve Wonder nació en Michigan el 13 de mayo de 1950, nació ciego debido al desarrollo prematuro de su ojo, lo que le provocó que los vasos sanguíneos se desprendieran de la retina. Cantante, teclista, compositor, arreglista y productor de soul, funk y pop, empezó a grabar siendo un niño en 1962 de jazz soul lead Steve con el nombre de Steve Wonder. Hoy escucharemos Superstition. Vamos, Lucas. Bueno, estamos de vuelta aquí. Estábamos charlando con las chicas, alumnas y profesores y nuestra vicedirectora, que por otra parte, un lujo tenerte acá y que nos estés apoyando en tan lindo proyecto. ¿Qué pasaría si nos dan la sorpresa, ¿no es cierto?, de que salimos mencionadas por lo menos, o estamos muy cerca de ganar un premio? ¿En qué nosotros implementaríamos ese dinero destinado al colegio? Bueno, acá estábamos conversando entre mate y mate, sonrisa y sonrisa, mientras escuchábamos música, el hecho de la escuela ideal, ¿no? Esta escuela ideal que no existe en verdad, pero que uno la quisiera así. Utópica, ¿no es cierto? Utópica, y decir, bueno, a ver, una pecera para radio, por ejemplo, qué ¿no? lindo sería, con todos los elementos. Poder contar, ¿por qué no con una antena para transmisión local, no solo dentro de la institución? Internet, plasmas, ¿sí? En distintos lugares, en las zonas internas de la escuela, donde los chicos se les pueda transmitir algún tipo de video educativo, de interés general, de deporte, de efemérides, ¿sí? Reforzar nuestra cultura a Un través de espacio teatral, chicos. A los chicos les gusta mucho la Y actuación. musical también. Sí. Música. La sala de arte teatro. también, ¿no? Para Sí. educación artística, tener ahí los caballetes, las pinturas, guitarras, bombos. el lugar donde podamos hacer una videoconferencia con especialistas para trabajar el tema de sexualidad más fuerte. Videoconferencia. Y una educación globalizada, porque en realidad poder esto de que los límites geográficos no existen a través de Internet, que nos da esa maravillosa herramienta, poder implementarla y llevarla a cabo, qué lindo sería, y soñamos, chicos, ¿no? Hoy trabajamos con chicos de La Quiaca, con chicos de Venezuela, Sí. con chicos de cualquier parte del mundo, ¿no? Y culturalmente todos somos uno, Exacto. como decía una canción, y la verdad que es así, qué lindo sería que en nuestros colegios se nos pudiera dar esto de más participación de los jóvenes, que son maravillosos y unas ideas y tienen unas fuerzas impresionantes, ¿no? Y muchas veces... Cinta, discúlpame, pero estos son nuestros intereses. Tenemos que preguntarle a los chicos. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué utopía tienen? Respecto a nuestra escuela. Esto surgió en unas encuestas que les hicimos a los chicos de primer año, cómo imaginaban la escuela del futuro. Y uno de ellos, lo que me gustó y me llamó la atención, ninguno dijo vamos a reemplazar a los docentes por robots. No. Menos mal. No, eso no. Sí, a lo mejor decían que las actividades administrativas las hicieran directamente por algún sistema, que las hicieran los robots, pero siempre estaba el profe, el maestro, Claro. Este contacto. Es que directo una máquina con el no les docente. enseñaría el intercambio, el cómo usar la información, como decía acá la profe, la información está en Google hoy, en Internet, sino que si no existe una persona allí comandando, creo que por más tecnología avanzada que Sí, exista no en es la lo escuela, mismo. ¿no es cierto? No, ni va a ser No lo sería lo mismo. O no podría ver los ojitos tristes o alegres de nuestros Obvio. alumnos, ¿no? Alguien, el profesor es como que te da un apoyo, o sentís el te acompaño y el te Claro, escucho. más y el allá de te darte la entiendo. clase, es como persona, te acompaña,
no podría cambiar por nada. Pero bueno, hay un cuento de ciencia ficción que se llama Cómo se divertían, que habla sobre la escuela del futuro, y es esta escuela donde el alumno no va a la escuela, sino que tiene su maestro, que es una máquina, en su casa, y que tiene un horario para estudiar. Y entonces el protagonista encuentra un libro donde explica cómo era la escuela de antes, que sería la nuestra de ahora. Entonces la chica dice, ¿cómo se divertían? Porque se encontraban con otros, socializaban, estaba el maestro ahí, había un intercambio. Ahora estamos en una casa con una máquina donde pasaban las tareas por una ranura y el robot las devolvía. ¿Sí? Esa es una mirada también de la escuela sobre el futuro. Claro, muy lindo. Y la verdad que, bueno, me siento muy afortunada de que hayan venido. Muchas gracias a las alumnas, muchas gracias a ustedes, mis queridas colegas. Muy lindo, aguante la 9. Las cosas se están trabajando. Nosotros nos vamos despidiendo. Por hoy estarán invitadas a volver para que después nos den los resultados de cómo les ha ido en la implementación, ¿no es cierto?, de todo este año. Será hasta el domingo que viene. El domingo que viene nos va a venir a visitar el profesor de música Luis Ceruti. No te lo pierdas, será aquí por FM Wilde a las 16, 88.7. Que tengan una excelente semana, que disfruten de lo mucho y de lo poco que tenemos. Como les digo siempre, la vida es una sola, gente. Chau.